Hola, nosotros somos El Sendero Church, una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo para restauración de las vidas. Escuchemos pues la siguiente clase con Daniel Plancarte. Esta noche a mí me tocó hablar de la prueba de Abraham, y la obediencia exige una gran fe. Cuando yo me ponía a leer esta lección, me ponía a pensar que Dios requiere de una gran fe. Nuestra pastora Leslie ahorita estaba diciendo que donde estuviera ahorita, si Dios no me hubiera salvado. Y yo le doy gracias a Dios porque me alcanzó, me perdonó y aquí estoy, sirviéndole a Él. Es algo muy difícil hablar de Dios, pero es algo muy hermoso a la vez. Hablar de Dios es algo hermoso y difícil porque los nervios los presionan a uno. Yo quiero darle gracias a Dios porque en este momento me tiene aquí. Como decía la pastora, si no fuera por Él, donde estuviera, tal vez estuviera perdido. Pero gracias a su misericordia me alcanzó y me ha perdonado. Ahora vamos a entrar a la lección. Dice, en el versículo clave 2:23 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el panorama de la lección es una lección muy bonita. Esta lección comienza con un relato sobre el nacimiento de Isaac, el hijo que Dios prometió a Abraham y a Sara. Después encontramos la mayor de las pruebas por las que pasó la fe de Abraham, en el momento cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham manifestó su confianza en Dios, y nosotros así deberemos de manifestar la confianza en Dios todo el tiempo. Dice, y su obediencia a Él. Nosotros también debemos de darle obediencia al Señor. Yo miraba la obediencia al Señor, qué es lo que se puede significar la obediencia al Señor. Y en mi mente decía que podía leer la Biblia, podía orarle, podía retirarme de las tentaciones, podía venir a la iglesia, podía servirle a la iglesia, podía ayudar a la iglesia. Y más abajo dice, intervino Él en el momento que se produjo este incidente. Los cananeos, entre los cuales Abraham había vivido por más de 70 años, tenían por costumbre sacrificar sus bebés a los dioses. A diferencia de esta horrorosa práctica, Dios dejó establecido de una vez y para siempre como esta prueba que vivió Abraham, la prohibición de los sacrificios humanos, y que nuestro mayor compromiso es que seamos fieles a Él. Ese es el mayor compromiso que tenemos para Dios. Entonces, miramos en la introducción de la lección que hay unas pruebas, como Abraham tuvo la prueba. ¿Qué significan las pruebas y las tentaciones? En el versículo de Santiago 12 y 13 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y la otra dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, las pruebas y las tentaciones son dos cosas diferentes. La gran prueba en la que pasó a Abraham, cuando su fe en Dios fue puesta a prueba. Una cosa es ser tentado, pero otra es ser probado. Las tentaciones provienen de Satanás. Ya ven que hay un versículo que dice que el diablo viene a robar y a destruir. Entonces viene de Satanás con el propósito de hacerte caer, destruirte y borrarte de los planes de Dios. Pero la prueba proviene de Dios con el objetivo de hacerte madurar, hacerte crecer y formar en ti un gigante de fe, como lo hizo con Abraham. Esa es la diferencia de las pruebas y las tentaciones. Entonces podemos mirar aquí el 17 de Génesis, del 15 al 17. Dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no se llamará Sarai más, Sara será su nombre. Y como podemos mirar, el nombre de Sarai significaba risa, y decía que significaba a mi princesa. Cuando Dios le cambió el nombre a Sarai por el de Sara, que significaba princesa, quedó marcado en el nuevo comienzo de una existencia
con una nueva realidad. Dios le había llamado princesa. En el versículo 16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, si la bendiciere y vendrás a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, Abraham de 100 años ha de concebir hijo y Sara de 90 años ha de concebir. Yo me ponía a pensar en esto, que una promesa que Dios hace siempre la cumple. Hace poquito yo decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer para hacer mis pagos? Porque no sé cómo hacerle. Pero Dios siempre está cumpliendo que si yo le soy fiel, Él va a estar conmigo. Como estuvo con Abraham. Estaba leyendo esta palabra y me ponía a pensar y decía, Señor, si tú estás conmigo porque un día antes llega mi cheque. Y pasa el tiempo. Ayer fui al correo y llegó un cheque que yo nunca esperaba ese cheque. Me llegó un cheque, cuando lo miré, dije gloria a Dios, porque siempre llega en el momento que uno lo necesita. Amén. Y gracias a Dios, por eso digo, Abraham le fue fiel, pero también le fue obediente. Y eso es lo que requiere el Dios de nosotros, que nosotros seamos fieles y le seamos obedientes. Es algo extraordinario cómo trabaja el Señor, cómo hace las cosas el Señor. Entonces, proseguimos. Sí, dice que Abraham se rió, pero también se postró sobre su rostro con un gesto de adoración. Él hizo la adoración al Señor con un gesto de adoración. Es muy importante que nosotros tengamos un gesto de adoración. El venir aquí a la iglesia a adorarle, a alabarlo, a las vigilias, a las oraciones, esa es una adoración, agradecimiento al Señor por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos caminar sin su voluntad, sin su presencia. Es difícil. Yo traté de caminar cuando andaba en la calle, traté de caminar por mi propia cuenta, nunca pude lograrlo. Ahora sé que Dios está conmigo. Como les digo, con Abraham hizo lo mismo, pero este hombre tuvo una obediencia y tuvo que tener esa clase de fe para poder llegar a hacer lo que Dios quería que hiciera él. Entonces aquí vemos cuando Abraham se rió ante la idea de tener un hijo a tan avanzada edad, al mismo tiempo que adoraba a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Como les decía, tenemos luchas y pruebas, pero en ese momento hay que meternos a la fe, tener fe en Dios. Entonces vamos a mirar, leyendo los versículos. Génesis 21 del 1 hasta el 7. Si alguien los quiere leer, estaría bien que me ayudaran a leerlo. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, que hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Hasta el nacimiento de Isaac había pasado 25 años. Todo ese tiempo, aunque la posibilidad de que tuvieran un hijo parecía cada vez más remota, siguieron esperando en el Señor, esperando algunas veces en luchas que libraban por mantenerse totalmente seguros de que aquello ocurriría. Llegó el tiempo y nació Isaac, el de la promesa. Dios le promete un hijo y nace Isaac. No cabía la duda de que Isaac era el regalo de Dios para Sara y para Abraham. Era el regalo que ellos siempre esperaron, porque esperaron hasta que tuvieron 90 años. Antes de eso ellos pasaron muchísimas pruebas. Yo estaba mirando que ellos pasaron el hambre en Canaán, después pasaron la prueba de Lot, el sobrino de Lot. Después pasaron la prueba de que Sarai la llevan con el faraón. La prueba de Ismael cuando le dice Sara que expulse a su hijo de la casa. Imagínense, me dice mi esposa, corre a tu niño. ¿Qué cree que le diría yo a mi esposa? Que no podría correr.
Es algo bien difícil que corra mi niño, el más chiquito. Yo me imagino que Ismael tenía una corta edad cuando Sara le dice, córrelo. Pero Dios le dice que lo haga, que escuche la voz, porque la promesa era Isaac. No era Ismael ni era nadie más, era Isaac. Ellos no pudieron esperar, no esperaron en el momento que Dios les dijo que les iba a prometer. Y a veces nosotros así estamos, a veces no esperamos y hacemos las cosas equivocadamente o tal vez sin pensarlas, las hacemos y es donde pasan las consecuencias, una tras otra. Pero Dios siempre es fiel, siempre Dios está con nosotros. La desobediencia es algo bien terrible. La verdad es que nosotros siempre exigimos obediencia de los hijos, ¿verdad? Queremos que los hijos sean obedientes con nosotros todo el tiempo. Pero a nosotros, cuando tenemos que ser obedientes con Dios, ya como adultos, se nos olvida que nosotros hemos estado exigiendo la misma obediencia. La palabra de Dios dice que Él quiere de nosotros, más que sacrificios, quiere obediencia. Pero para nosotros es más fácil decir, no, voy a ayunar 2, 3 días, me voy a sacrificar, todo lo que sea. Pero Dios no está interesado en nuestros sacrificios si no vamos a tener obediencia. O sea, de nada me serviría ayunar 40, 50 días si no voy a ser obediente a Dios. Y el hecho de que Abraham haya tenido a este hijo con su sirvienta, con la sirvienta de Sara, fue una parte de desobediencia tremenda que hasta hoy en día, miles y miles de años después, todavía tiene consecuencias bien serias, esa desobediencia, porque los árabes todavía siguen peleando su lugar como primogénitos de Abraham, y ese es el pleito que mantienen con Israel todavía, porque Israel pelea su lugar como primogénito y ellos pelean su lugar como primogénito. Nosotros tenemos que entender de la misma manera que la desobediencia nuestra puede traer también consecuencias devastadoras para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso es importante vivir una vida agradable a Dios, aunque ser obediente no es bonito, ser obediente es lo más feo que puede haber. Y no es fácil tampoco, porque para ser obediente tengo que negarme muchas veces a mí misma lo que yo realmente quiero hacer y rendirme completamente a Dios. Y no es fácil hacerlo, pero cuando nos rendimos es ahí donde está la victoria. Es lo que Dios quiere de uno, que nosotros nos rindamos ante su presencia. Él quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y en realidad yo sé que, como dice usted, pastor, es bien difícil hacer las cosas cuando hay otras personas posiblemente que le están diciendo las cosas diferentes, como la prueba de Ismael cuando le dio la sierva egipcia. Se adelantó Sara y le dijo, pues aquí está, toma mi sierva, porque no vamos a tener más hijos. Ya yo estoy de una edad muy avanzada y sería imposible para ellas. Es por eso la razón que ellos se rieron, pastora, porque pues cómo iban a pensar que iban a tener un hijo, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, amén. ¿verdad? Entonces amén. Ellos se desesperaron, claro, sí, y es verdad, pastora, la desobediencia para ser obedientes es bien difícil, bien difícil, inclusive cuando uno está trabajando, a veces lo mandan a hacer algo y uno va a decir, ¿por qué me mandan a mí? Y va renegando y luchando contra la carne, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Amén. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno, amén. De todos nosotros. Yo cuando relataba este mensaje, créanme que yo estaba tan nervioso, y todavía no estoy nervioso, pero estaba tan nervioso que hice un montón de hojas. Es más, mi esposa me dijo, te vas a acabar toda la imprimidora, lo estás sacando mucho y no vas a llevar nada. Y así fue, estuve tirando papeles. Recibí un mensaje del hermano, me dice, hermano, relájese. Y yo andaba caminando por un lugar y por otro, y dije, ¿cómo sabe el hermano que ando nervioso? ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo le avisó que yo andaba nervioso, y sí, caminaba por un lugar y para otro en obediencia al Señor. Yo sé que es muy difícil, pero gracias a Dios que Él me ha estado abriendo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, que es algo muy importante. Yo le hablaba a un amigo que tengo allá en Texas, que esta Biblia se la voy a mandar a él, y yo le decía, tú no te preocupes, yo te voy a mandar una Biblia, y él me decía, no, yo te la voy a mandar, dame tu dirección, y al fin me la mandó, ¿verdad? Es una prueba de él también, que él está luchando, no quiere, pero es una prueba que yo sí quiero dársela. Amén. Entonces Dios es lo mismo que hace con nosotros. Dios quiere darnos la bendición, está aquí, nomás es que les tiremos la mano y le creemos. Amén, aleluya. Yo muchas de las veces he batallado en eso, y el día que oraron ustedes por nosotros aquí, desde ese día fue algo que
que Dios me tocó mi corazón y dijo, ¿qué es lo que te digo? Tú ten confianza en mí. Y le digo a mis hermanos, yo tengo confianza en el Señor, no sé de dónde va a pasar, pero va a sacar dinero, va a venir. Y siempre has pasado, gracias a Dios. Y les quiero platicar algo, Dios es siempre fiel porque, miren, en la mañana mi sobrina perdió su bolsa y mi mamá se salió a orar y dijo, Señor Espíritu Santo, guíame, quiero saber dónde está la bolsa de esta niña porque está llore y llore, Señor. Todavía no se metía mi mamá cuando llegó el muchacho con la bolsa a darle la bolsa a mi sobrina. Wow. O sea, es algo extraordinario que cuando uno se corre a los pies del Señor, el Señor ya está contestando. Amén, aleluya. ¿Verdad? Aunque todavía no le pidamos, Él sabe lo que necesitamos. Así es. Pero bueno, no quiero salirme del tema. Entonces vamos a hablar ahora en el 21 de Génesis 21:8, dice, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado. O sea, nosotros los cristianos, ¿cómo celebramos nosotros un triunfo del Señor? ¿Cómo podemos celebrar un triunfo del Señor nosotros los cristianos? Yo me ponía a pensar y digo, Señor, en agradecimiento que tengo contigo, en hacer tu voluntad, pienso que eso es lo más importante, que haga tu voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Para poder levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy para ti. Amén. Porque esto es lo que hizo Abraham. Se gozó, hizo su fiesta. Dice que hizo un gran banquete. Entonces, después de que hizo el banquete, pasó por prueba. Génesis 22, del 1 al 9. Brother. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham a sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Sin hacer ninguna pregunta, Abraham obedeció a Dios cuando le dijo que llevara a su hijo al sacrificio. No hizo ninguna pregunta, nomás obedeció. Dice que se levantó de mañana, enalbardó su asno y se fue al monte que Dios le estaba señalando, donde Dios le dijo, ve y hazlo aquí. De obediencia. Él no hizo preguntas ni cómo lo voy a hacer o qué va a pasar, nada. Anteriormente, donde él vivía con los cananeos, ellos hacían sacrificio de niños. Imagínense nada más Abraham caminando con el niño o el muchacho, cargando la leña para llevarlo al sacrificio. ¿Qué pensaría la gente? Oye, se está haciendo las cosas al contrario, si Dios no le está diciendo eso. Si le hagan haber preguntado a Abraham, ¿a dónde vas? A hacer un sacrificio para mi hijo. Lo primero que iba a decir Abraham es eso, pero los otros iban a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo hacer un sacrificio para tu propio hijo? Si eso no puede ser, tú dices que Dios está contigo. Pero por eso lo iba a hacer, porque Dios estaba con él. Él sabía que la promesa que Dios le había dado, ella sabía que si llegara a pasar algo, él sabía y él creía en la resurrección. Él decía, ¿sabes qué? Si mi hijo se muere, pues va a resucitar. Él creyó en la resurrección y eso es lo que Abraham pensaba al llevar a su hijo al sacrificio. Dice que Abraham no lo había podido atar, que no lo podía atar a él porque ya estaba grande el muchacho, pero también su hijo Isaac lo hizo en obediencia a su padre. También lo hizo en obediencia a su padre. Él solito dice que posiblemente voluntariamente él dijo, padre, aquí estoy, átame y ponme en el holocausto.
Entonces continuamos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero grabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Dice que Dios intervino en el momento que iba a sacrificar a su hijo. Dice que le llamó y le dijo: Abraham, le habló dos veces: Abraham, Abraham, y para llamar la atención de Abraham. Lo que le dijo fue: ya conozco que temes a Dios, por lo cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham obedeció porque tenía un temor reverente hacia Dios. Él tenía temor de Dios. No nomás creía en Dios, tenía fe en Dios, sino que también tenía temor en Dios. Nosotros le servimos a un Dios fuerte, poderoso, y que nosotros, a mí, por ejemplo, a mí la vida me cambió al acercarme a este lugar aquí. Gracias a Dios que hubo alguien que tocó mi corazón, fue a orar a mi casa y de esa manera me salvó. Y aquí estoy. Es algo extraordinario cuando Dios empieza a actuar en la vida de uno. Pero después dice que viene la recompensa. Ya después de la prueba viene una recompensa a través de la celebración. Dice: celebrando la fe de Abraham. Dice en Hebreos se identifica que Abraham estuvo dispuesto a ofrecerle a Isaac a Dios en sacrificio como demostración de su gran fe. Las promesas que Dios le hizo a Abraham no se podían cumplir si Isaac moría. Pero Abraham creía que si lo llevaba y lo sacrificaba había una resurrección. El único eslabón entre Abraham y el futuro de Dios le había prometido a él y también a todas las naciones. La simiente prometida que saldría de Isaac sería Jesús, el Mesías. Era un plan divino de redención, tendría su raíz en Isaac. En el monte Moria, él siguió confiando en Dios que Dios cumpliría su promesa. Él llegó a una conclusión: si era necesario, Dios resucitaría a Isaac entre los muertos. Abraham creía en la resurrección de los muertos, aunque no sabía de alguien que hubiera resucitado. Por supuesto, Dios lo libró de tener que llevar a cabo su orden. Por eso, en un sentido figurado, era como si Isaac hubiera resucitado de entre los muertos. De hecho, Jesús, el Hijo de Dios, que sí fue presentado como sacrificio. Pero lo que yo me imaginaba aquí es de que Isaac carga la leña, Jesucristo carga la cruz. Algo parecido, así que el sacrificio de Jesús con el de Isaac. Y yo me ponía a pensar: Señor, ya Señor le tenía profetizado desde entonces, porque si se ponen a pensar, Dios le llega y le dice a Sara que va a concebir un hijo, y a María le dice el ángel Gabriel que va a concebir un hijo, y le puso el nombre antes de que naciera, y en María antes de que naciera también Jesús. Ya le había dicho que iba a concebir un hijo y le pusiera Isaac, y en el otro que iba a concebir un hijo y su nombre sería Jesús.
Entonces, ¿por así quiere decir algo, pastor? Sí, que el plan de Dios estaba trazado definitivamente y se puede ver en los dos, como usted lo está tipificando. Pero lo que iba a decir, hermano, es que la fe de Abraham, no de balde, es llamado el padre de la fe definitivamente, porque era una fe que nos deja a todos hasta con la boca abierta. Porque para empezar, nosotros todo el tiempo, en parte de nuestra adoración, es decirle al Señor, yo me rindo a ti, Señor, y nos decimos a nosotros mismos, yo rindo mi vida entera a ti y todo. Pero podemos rendir cualquier cosa siempre y cuando no nos toquen a un hijo, por ejemplo, porque si ya se trata de que nos van a tocar a un hijo, es no, hasta ahí ya no llego yo. Entonces, la fe de este hombre era algo sobrenatural, porque el solo hecho de que sin hablar haya empezado a subir con su hijo. Para empezar, cualquiera de nosotros hubiera empezado a argumentar con Dios. ¿Para qué me lo diste si ahora me lo vas a quitar? Pues nosotros ahora mismo, en estos días, decimos que creemos en Dios, pero cuando las situaciones no van como nosotros queremos, comenzamos a argumentar con Dios. ¿Por qué yo, Señor? Porque a mí me está pasando. Si yo he sido fiel a ti o tal cosa, y argumentamos con Dios. Y Abraham hubiera podido hacer lo mismo, sin embargo, callada la boca. Y me ponía a pensar, y luego la sujeción del hijo es algo sumamente admirable que hoy en día ya no existe. Yo pensaba en mi niño cuando iba caminando, yo digo, él hubiera pegado una carrera y yo no lo hubiera podido alcanzar, definitivamente. Pero la sujeción de ese hijo a su padre, qué ejemplo tan grande había sido el padre como para que ese hijo estuviera tan sujeto a él. Por eso es tan sumamente importante que nosotros como padres vivamos una vida agradable a Dios, que a veces ni la gente puede entender. Es inexplicable que este hombre, esta mujer esté tan metido de cabeza con Dios, que todo lo que le importa es Dios, 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 iglesia, iglesia. ¿Qué importa lo que diga el mundo, lo que diga el resto de la familia, lo que nos critiquen? Nosotros fuimos creados para alabar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y venga lo que venga y pase lo que pase, no se nos tiene que olvidar, porque es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien. Pero cuando estamos enfrentando un problema, al principio del problema todavía seguimos diciendo que confiamos en Dios. Pero cuando comienza a pasar el tiempo y no vemos que se cumplen las promesas que Dios nos había hecho, comenzamos a dudar. Satanás nos comienza a meter dudas a la mente. A lo mejor ni fue Dios quien lo prometió. A lo mejor yo me lo imaginé, y comienza a usar nuestra mente como su campo de juego. Pero está en nosotros. La palabra de Dios dice, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar. Imagínense, para que algo así pase. Esto es una catástrofe, yo nunca he visto que algo así pase, y debe ser una catástrofe lo más horrible que puede haber visto. Pero mi corazón todavía estará confiado en ti, Señor. Aunque ocurra lo más horrible que pueda ocurrir, mi confianza seguirá puesta en el Señor. Esa es la clase de fe que Dios anda buscando. Hombres y mujeres que le creamos, aun si tú ya no haces nada, Señor. Ya todo lo hiciste en la cruz del Calvario. Aunque ya no movieras un dedo más para ayudarme en nada más, yo ya estoy en deuda contigo por el resto de la vida. Así es, pastora, porque yo le digo, yo soy una de las personas muy agradecidas con el Señor, Amén. Porque me tiene aquí, de verdad, me tiene de pie. El otro día que pasó la vigilia aquí, yo me ponía a orar y le decía, Señor, si no estuviera aquí este sábado, ¿dónde estuviera? Tal vez estuviera en una cantina bailando, allá perdido, Señor, y sin embargo me tienes aquí festejando. Amén, Señor, alabando al Señor. Gloria sea tu nombre, porque Aleluya. la presencia del Señor es verdad. Si eran las 11, 12 de la noche y la gente por allá a lo mejor disfrutando, pero yo también disfrutando. Amén. Yo alababa al Señor aquí, me gozaba y decía, Señor, qué extraordinario eres conmigo, porque en lugar de estar allá en la calle perdido, estoy aquí sirviéndote, Señor. Amén. Aquí estoy, y es algo que de verdad mi corazón está agradecido, tanto como Dios, tanto como todos ustedes que me han ayudado y me han apoyado. La verdad, yo sin Dios y ustedes, como mi familia, no tuviera nada. Pero gracias que me han apoyado, gracias al Señor, primeramente a Él. Gracias porque por Él estoy aquí, por su misericordia, porque si de verdad no fuera por Él, quizás no sé dónde estuviera. En verdad, créame que un día va a tocar mi corazón Dios, y a mí y a mi esposa vamos a dar el testimonio de cómo fue nuestra vida anteriormente, y créame que fue una vida, de verdad no fue muy buena, una vida
una vida muy triste. Yo me acuerdo cuando mi esposa me decía que no teníamos para comer y yo peleaba con ella, yo me iba y hasta el final de que quedé en la calle. Entonces me puse a pensar, digo yo, Señor, entonces, ¿qué más pruebas puedo tener a hoy que estoy bien? El Señor me quiere que continúe. Yo, como les dije hace rato, yo sé que no es fácil, es bien difícil para mí hablar, porque sinceramente no sé mucho ni leer, pero sé que Dios está conmigo. Amén. Poderoso es, entonces, sí. Así es. Hermano, pues yo pienso que era todo lo que les traía. Amén. Muchísimas gracias y Dios los bendiga, los quiero mucho. Amén. Bendito sea el Señor. Buen trabajo. Yo me imagino los pastores donde están también, porque lo extrañé al pastor también, pero Sí. aquí está mi pastora. Gracias, Amén. pastora. Amén. Y como siempre, si este video le gustó, por favor, no se olvide de darnos un like. Búsquenos en YouTube bajo El Sendero Church. Gracias, que Dios le bendiga. Que las naciones cantarían a Él, sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios